e inmunología. Entonces vamos a presentar el tema unos minutos, por favor, para que presentemos en pantalla. Bueno, jóvenes, ¿me escuchan? Están todos en sala, ¿no? ¿Hay buen retorno? Sí, doctor. Está bien. Muy bien, entonces, por favor, voy a pedirles que puedan apagar su micrófono y escuchar atentamente el tema que vamos a compartir. Es el diagnóstico parasitológico indirecto e inmunología. Bueno, antes de hablar de diagnóstico parasitológico, es menester indicar que en la cátedra se consideran 3 tipos de diagnóstico. Uno es el diagnóstico epidemiológico, el diagnóstico clínico y el diagnóstico laboratorial. En el diagnóstico laboratorial las dividimos en diagnósticos directos e indirectos. Diagnóstico directo es, seguramente ya han debido pasar con el anterior docente, es para la identificación de parásitos que se van a encontrar en el tubo digestivo generalmente. Son parásitos que se encuentran en el tubo digestivo. Los huevos se los puede hacer a través del copro parasitológico directo. Sin embargo, hay parásitos también que se van a encontrar en la sangre, en los tejidos, en lo cual no es imposible hacer un diagnóstico directo, para lo cual recurrimos a las pruebas inmunológicas o también denominado pruebas indirectas. Entonces, este tipo de diagnóstico nos va a poder identificar prácticamente a los parásitos que se van a encontrar en la sangre, tejidos y otros órganos. Pero antes de hablar del diagnóstico parasitológico indirecto, es bueno considerar algunos aspectos de un conocimiento de inmunología. En ese entendido, vamos a definir que el sistema inmune está a cargo de la identificación y eliminación de moléculas ajenas al organismo. Es decir, que este sistema es un sistema de vigilancia en el organismo. Este sistema no permite el ingreso de cualquier molécula ajena, ya sea virus, bacteria, parásitos, hongos. Inmediatamente nuestro sistema reacciona con la formación de anticuerpos. En ese entendido, vamos a indicar que en este tipo de estudio es importante tomar una muestra de sangre, aproximadamente 10 ml. 10 ml se toma la sangre del paciente sospechoso de la enfermedad, lo cual se va a eliminar lo que son los elementos formes, es decir, los glóbulos rojos. Solamente nos quedamos con el suero. Por eso también que el diagnóstico indirecto se denomina serología. Es un método que nos va a permitir realizar la reacción de antígeno-anticuerpo. Hablando del mismo sistema inmune, es importante que uno conozca cómo es la organización de este sistema. Está formado por órganos centrales y órganos periféricos. Los órganos centrales del sistema inmune van a ser el origen y maduración de las células linfoides. Es decir, que va a estar formado por la médula ósea,
que va a dar origen a los linfocitos B, el timo, que da origen a los linfocitos T, y la bolsa de Fabricio de las aves. Es decir, que estos órganos centrales prácticamente es el origen de las células linfoides. En estos órganos centrales no hay respuesta inmune. Entonces, es bueno entender que solamente estos órganos centrales van a dar origen a las células linfoides. Sin embargo, tenemos otros órganos que son los órganos periféricos, que va a estar constituido por los ganglios linfáticos, el vaso, que ustedes conocen también es el cementerio de los glóbulos rojos, y los tejidos linfoides asociados a las mucosas, ¿no? Es decir, que estos órganos son tan importantes porque en estos órganos, ya sea en los ganglios linfáticos, en los tejidos linfoides asociados a las mucosas, como ustedes lo conocen, los anillos de Waldeyer, las placas de Peyer en los intestinos, son pues sistemas donde la respuesta inmune toma lugar. Es decir, que en estos órganos periféricos se van a producir la reacción de antígeno-anticuerpo porque van a poseer células procesadoras de antígenos o linfocitos. En ese entendido, vamos a indicar que en estos órganos periféricos hay la respuesta inmune. A diferencia de los órganos centrales donde no existe respuesta inmunitaria. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funciona este sistema. Cuando ingresa una molécula ajena al organismo, ya sea un parásito, virus, bacteria, hongo, lo primero que va a reaccionar van a ser los macrófagos, van a ser los neutrófilos. Son los primeros defensores del organismo cuando ingresan moléculas parasitarias. Pero cuando estos órganos son vencidos, entonces ya van a empezar a actuar los órganos centrales y los órganos periféricos. Es decir, que la médula ósea va a formar a los linfocitos B y el timo a los linfocitos T. Entonces estos van a ir a drenar a los ganglios linfáticos y al tejido linfoide. En estos órganos, los linfocitos B, por ejemplo, se van a transformar en células plasmáticas. Los linfocitos T se transforman en linfocitos T que tienen los helper ayudadores, que son células procesadoras de antígenos, y los linfocitos tipo 8, que van a destruir a las células asesinas, a las células cancerosas. Es decir, que en este sistema es bien interesante. Los linfocitos T4 los van a presentar a las moléculas parasitarias, a los linfocitos B, y estos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y van a dar origen a las inmunoglobulinas, o también denominado glicoproteínas. En este entendido, vamos a dar algunos conceptos muy importantes de lo que es un antígeno y de lo que es un anticuerpo. El antígeno, o también denominado inmunógeno, es cualquier molécula que pueda generar una respuesta inmune específica. Es decir, que el antígeno tiene un peso molecular mayor a 20 kilodaltones. Es decir, tiene 200 aminoácidos. En otras palabras, el antígeno o inmunógeno es una molécula incompleta. Todavía no tiene la capacidad de formar el anticuerpo. Sin embargo, existen también los epítopos. ¿Qué son los epítopos? Son moléculas pequeñas de antígenos
formados de pocos aminoácidos que reconocen el sistema inmune. Entonces, estos epítopos son muy importantes para reconocer los antígenos que no han sido reconocidos en forma general por los inmunógenos. Ahora vamos a definir qué es un anticuerpo o glicoproteína. Ustedes ya hemos indicado que los anticuerpos o glicoproteínas van a ser producidos por los linfocitos B. Estos linfocitos B se van a encontrar en la médula ósea de los huesos largos. Estos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y van a formar los anticuerpos. Es decir, que un anticuerpo va a estar formado por dos cadenas de polipéptidos y va a tener 440 aminoácidos. Es decir, la diferencia del anticuerpo y el antígeno es que el antígeno solamente tiene 200 aminoácidos, en cambio el anticuerpo tiene 440 aminoácidos. Es decir, es una glicoproteína completa. Vamos a hablar también acá de lo que es la respuesta inmunitaria. ¿Cómo se clasifica la respuesta inmunitaria? Puede ser natural, innata o inespecífica, o puede ser adquirida o específica. La respuesta natural, innata, inespecífica va a estar constituida por las barreras fisiológicas de la piel y las mucosas. Es decir, que en esta respuesta no existe exposición del antígeno para la formación de anticuerpos. Solamente estamos hablando de barreras fisiológicas de piel y mucosas. La piel y las mucosas tienen que estar intactas. Cuando existe alguna escoriación, alguna lesión, entonces es un sitio donde pueden ingresar moléculas ajenas al organismo. Estamos hablando de partículas virales o partículas parasitarias. En la respuesta adquirida o específica, existe exposición o contacto con agentes infecciosos o antígenos. En esta respuesta está mediada por anticuerpos o células linfoides. Es decir, que en la respuesta adquirida necesariamente tiene que existir la presencia de una molécula o una partícula infecciosa para que el organismo empiece a formar anticuerpos. Esta respuesta adquirida o específica se subdivide a la vez en pasiva y en activa. La respuesta adquirida específica pasiva está formado por anticuerpos creados por otro huésped. Es decir, un ejemplo típico van a ser las vacunas, ¿no? Tenemos la vacuna contra la difteria, el tétanos, las vacunas pentavalentes, una serie de vacunas que se fabrican en otro huésped y se los administra en forma pasiva. En cambio, la respuesta adquirida o específica activa, existe acá la exposición de la molécula infecciosa y el organismo va a empezar a formar anticuerpos. Es decir, que va a existir una reacción de antígeno-anticuerpo. Entonces, esa es la diferencia entre la pasiva y la activa. ¿Y cómo vamos a clasificar la respuesta inmunitaria? La clasificamos en dos grupos importantes. Una respuesta humoral y una respuesta celular. La respuesta humoral está formado por anticuerpos. Y ustedes ya saben que los anticuerpos van a ser formados por los linfocitos B, que a través de la transformación en células plasmáticas van a formar las inmunoglobulinas, anticuerpos o glicoproteínas. Estas inmunoglobulinas las vamos a clasificar en 5 grupos importantes. El anticuerpo o inmunoglobulina M se va a encontrar en la respuesta primaria. Es decir, cuando existe la presencia de una molécula infecciosa, ya sea viral, bacteriana o parasitaria,
Los primeros anticuerpos en aparecer van a ser la inmunoglobulina IgM. Entonces, esta generalmente se produce en forma precoz, en forma rápida. Luego tenemos la inmunoglobulina IgG. Esta inmunoglobulina IgG se va a encontrar en los recién nacidos, es decir, cuando el bebé nace hasta los 6 meses, el bebé debe recibir lactancia materna. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos la transfiere la mamá al recién nacido. Estos anticuerpos IgG son las únicas que atraviesan la placenta. Las otras inmunoglobulinas no atraviesan. Entonces, por eso es que la lactancia materna también debe ser hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses, el organismo del bebé está protegido con este tipo de inmunoglobulinas. Sin embargo, la IgG también tiene una significación muy importante en un proceso infeccioso porque se va a encontrar en una respuesta secundaria o tardía. Entonces, esto es muy importante cuando hablemos ya de los diagnósticos de tipo inmunológico o serológicos. Acá va a ser importante qué anticuerpos aparecen primero. La IgM es respuesta primaria, la IgG es respuesta secundaria. Tenemos otro tipo de anticuerpos que es la IgA. La IgA se va a encontrar en todas las secreciones. Fundamentalmente también se va a encontrar en la leche materna. Cuando nace un recién nacido, se produce el periodo expulsivo, es decir, nace el bebé y luego el alumbramiento, nace la placenta. Entonces, lo primero que se hace es acercar al bebé a la mamá para que pueda lactar. Esa primera gota de leche que sale de la puérpera que ha dado origen a un recién nacido, en esa secreción, en esa primera gota se va a encontrar la IgA. Es decir, esa leche tiene bastante inmunoglobulina. Por eso es importante que la lactancia materna debe ser siempre a partir del recién nacido hasta los 6 meses en forma obligatoria y parcialmente hasta los 2 años en forma secundaria. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina va a ser importante para que este bebé no pueda tener problemas de alergia. Sin embargo, la IgA también se va a encontrar en la saliva, se va a encontrar en las lágrimas, se va a encontrar en la secreción genital, incluso también se encuentra en el estómago. Entonces, esta IgA se encuentra prácticamente en todas las secreciones, lo cual es importante para prevenir cualquier proceso infeccioso, ya sea en las lágrimas o en la parte genital. Luego tenemos otra inmunoglobulina que es la IgE. Si nosotros solicitamos dosificación de inmunoglobulinas y la IgE está incrementada, entonces estamos hablando de un diagnóstico de infección por helmintos. En todas las infecciones por helmintos, la IgE se va a encontrar incrementada. Luego tenemos la inmunoglobulina IgD. La IgD es una inmunoglobulina que se va a encontrar incrementada en pacientes con leucemia. Entonces, estas inmunoglobulinas son muy importantes para poder determinar el tipo de enfermedad que uno puede padecer. Luego tenemos la respuesta de la inmunidad celular. La inmunidad celular también se denomina hipersensibilidad. Dentro de la inmunidad celular, vamos a mencionar los tipos de hipersensibilidad que existen. Es decir, la reacción del organismo ante la presencia de un agente infeccioso nos puede causar reacciones de tipo alérgicas que pueden ser de tipo 1 o inmediata o anafiláctica. El tipo 1 inmediata o anafiláctica es una hipersensibilidad que se puede encontrar por la presencia de una partícula parasitaria viral
o bacteriana, pero también se puede producir por el contacto de un antibiótico, por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina, no se olviden que está formado por el Penicillium notatum, que es un hongo que tiene una utilidad muy importante en procesos infecciosos, en problemas de la gonorrea. Entonces, estas penicilinas, cuando existe una faringoamigdalitis o algún proceso, se introduce, siempre se debe hacer la prueba de sensibilización, ¿no? Se coloca una gota en el ojo para ver si la persona es o no es alérgica o hipersensible. Entonces, si es alérgica, entonces se va a producir una anafilaxia, es decir, que existe un enrojecimiento de todo el cuerpo, incluso puede existir un edema a nivel de la glotis, lo cual puede ser muy perjudicial si no tomamos las medidas inmediatas utilizando antihistamínicos, ¿no? Entonces, esta hipersensibilidad tipo 1 es muy importante. Luego tenemos la tipo 2 o citotóxica, ¿no? Esta hipersensibilidad generalmente se va a producir en pacientes que tienen células cancerosas, ¿no? Entonces acá intervienen muy bien los linfocitos T8, ¿no? Citotóxicas, es decir, destruyen a las células cancerosas. Aquí intervienen las células natural killer, ¿no? Son muy importantes. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 3 o de complejos inmunitarios. En este tipo de hipersensibilidad de complejos inmunitarios vamos a encontrar algunas enfermedades, ¿no? Acá ya existe un desorden de tipo inmunológico, es decir, que los anticuerpos van a empezar a atacar a los antígenos atacan a los propios anticuerpos en el organismo. Entonces, un ejemplo van a ser las glomerulonefritis, ¿no? La glomerulonefritis puede ser por un proceso post-estreptocócico, ¿no? Una faringoamigdalitis mal curada nos puede llevar a una glomerulonefritis y el cual va a afectar fundamentalmente el riñón. Otras enfermedades tenemos la artritis, el lupus eritematoso sistémico, es también un tipo de complejos inmunitarios. Acá también tenemos la reacción de Artus, que es una dermatitis de contacto por un alérgeno, ¿no? Entonces, este tipo de reacción también es muy frecuente en los pacientes con enfermedades parasitarias. El tipo 4 o retardada, también denominado la inmunidad de tipo celular. Este tipo de hipersensibilidad es muy importante en el diagnóstico de la tuberculosis, por ejemplo, la prueba del PET-PD. El PBD es una proteína purificada derivada que nos va a permitir la exposición al bacilo de Koch de una persona que está susceptible de enfermedad. Sin embargo, tenemos otra prueba que es el IDR. El IDR es una prueba de intradermorreacción de leishmanina. Esta prueba se los utiliza generalmente a pacientes que tienen problemas de infecciones hemotisulares por la Leishmania donovani o la Leishmania brasiliensis. Es un tema que vamos a avanzar prácticamente en el último módulo, cuando hablemos ya de los parásitos hemotisulares. Este parásito sí se va a encontrar en la sangre y es muy útil en el diagnóstico de tipo indirecto, ¿no? Entonces, acá ya existen anticuerpos formados por leishmanias, lo cual se introduce a una persona que sea susceptible de tener la enfermedad, y a las 48 horas va a existir una especie de una induración de tipo rojizo, de un color rojizo, y eso se mide la parte vertical y horizontal, y se divide entre dos, y cuando el IDR es mayor a 5, entonces estamos hablando de un IDR positivo. Esto seguramente vamos a estudiar posteriormente cuando hablemos ya de un parásito específico que es la leishmaniasis, útil en este tipo de pacientes. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo el organismo puede reaccionar ante la presencia de una molécula ajena. Por ejemplo, acá estamos viendo la presencia de partículas que están ingresando al organismo y el organismo ya está empezando a formar prácticamente los anticuerpos. Todas las moléculas ajenas que ingresan al organismo
o partículas virales se denominan antígenos o inmunógenos, ¿no? Estas partículas cuando ingresan al organismo, entonces inmediatamente se pone en alerta nuestro sistema de vigilancia que existe en todo el organismo, la vigilancia inmunológica, ¿no? Los primeros entonces hemos dicho que son los macrófagos que van a fagocitar y estas los van a presentar a los linfocitos T. Estos T hemos dicho que se dividen en T4 y T8. Los T4 son muy importantes. Los linfocitos T4 no tienen esa capacidad de formar anticuerpos, sin embargo los T4 los van a presentar a los linfocitos B. Estos linfocitos B se transforman en células plasmáticas y van a formar todos los anticuerpos que hemos mencionado anteriormente. Ahora, una vez que hemos hablado de los conceptos inmunológicos, vamos a hablar esta segunda etapa del diagnóstico parasitológico indirecto. Entonces, el diagnóstico parasitológico indirecto también se denomina diagnóstico serológico. Entonces, la serología o el diagnóstico indirecto es el estudio de las reacciones de antígeno-anticuerpo. Ustedes ya saben qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Para tal efecto, se toma de 5 a 10 ml de la sangre de los pacientes que son susceptibles de haber sido expuestos a un agente parasitario. Entonces, estos diagnósticos indirectos son muy útiles, ¿no? Tomamos la muestra de sangre, pero lo que nos interesa es el suero. Entonces, los glóbulos rojos se deben eliminar. Solamente nos interesa el suero. Por eso también se denominan estudios de tipo serológicos. Dentro de los diagnósticos serológicos indirectos, tenemos algunos métodos que son muy útiles, ¿no? Tenemos la reacción de hemaglutinación indirecta. Esta reacción de hemaglutinación indirecta nos van a permitir hacer el diagnóstico de algunos parásitos que se van a encontrar en la sangre y en los tejidos. Es el ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, o la tripanosomiasis, que vamos a avanzar también cuando hablemos de parásitos hemotisulares, su diagnóstico es muy complicado, ¿no? En una primera etapa, el parásito puede estar en la sangre, pero posteriormente se hace hemotisular, se va a los órganos, ¿no? Por eso es importante hacer los diagnósticos serológicos en un paciente susceptible. Entonces, este examen de hemaglutinación indirecta nos permite un diagnóstico tardío de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Es decir, que este método de diagnóstico se utiliza bastante para encuestas seroepidemiológicas, ¿no? Entonces, este método nos va a permitir diagnosticar en forma tardía los anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Entonces, existen también otro tipo de pruebas, que es la fijación del complemento o la reacción de Machado-Guerreiro. Este método de diagnóstico es muy útil también en el diagnóstico tardío de anticuerpos de Trypanosoma cruzi. Es decir, para el diagnóstico de estos hemotisulares tenemos necesariamente que hacer el HAI, primero que es la hemaglutinación indirecta, más la fijación de complemento. Estas dos pruebas sí se deben hacer, pero por facilidad y por costo-beneficio, la hemaglutinación indirecta es más factible que la fijación de complemento. Sin embargo, debemos hacer también otro tipo de estudios que son las reacciones de inmunofluorescencia. Es decir, que este tipo de diagnóstico van a utilizar anticuerpos marcados con sustancias fluorescentes, ¿no? Pues se puede utilizar la auriamina, la rodamina, es decir, que estos marcadores de sustancias fluorescentes nos va a permitir hacer el diagnóstico a través de los microscopios de luz ultravioleta
la presencia de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Dentro de estos métodos de inmunofluorescencia está el IFI, es decir, la inmunofluorescencia indirecta. Este examen de inmunofluorescencia indirecta nos va a permitir un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido de anticuerpos del Trypanosoma cruzi. Es decir, que en estos enfermos con sospecha de enfermedad hemotisular, lo único que se tiene que es enviar la muestra, el suero, a los laboratorios, por ejemplo, de referencia. En INLASA, por ejemplo, se hace lo que es la inmunofluorescencia indirecta y se hace también la hemaglutinación. Entonces, estos estudios nos van a permitir hacer detectar en forma precoz o en forma tardía anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad muy frecuente en nuestros medios. Existen otros métodos inmunoenzimáticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la reacción de ELISA, la reacción de ELISA clásica o el doble sándwich. Este método inmunoenzimático es muy útil en el diagnóstico precoz de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, pero también la prueba de ELISA podemos utilizar para otro tipo de parásitos, por ejemplo, la hidatidosis, que es otra enfermedad parasitaria que se puede diagnosticar a través de esta prueba de ELISA o también denominado prueba de inmunoabsorción. Útil también para diagnosticar fascioliasis, cisticercosis, es decir, estos exámenes son muy útiles para poder hacer un diagnóstico de otro tipo de parásitos que hemos mencionado en esta diapositiva. Tenemos otros métodos indirectos que es la reacción de Sabin y Feldman. La reacción de Sabin y Feldman es una reacción mediada por complemento, fundamentalmente anticuerpo IgG, donde se produce una lisis parcial del parásito. Esta prueba de Sabin y Feldman nos permite hacer un diagnóstico de la toxoplasmosis, ¿no? Es una prueba un poco compleja, sin embargo, en la toxoplasmosis nos va a servir para hacer un diagnóstico de tipo serológico. Tenemos otras pruebas, por ejemplo, el GIFI. El GIFI es la reacción de inmunofluorescencia indirecta. Pruebas de inmunoabsorción como ELISA, la reacción de hemaglutinación. Estos tres exámenes, nos permiten detectar anticuerpos de IgM. Ya hemos indicado que los anticuerpos IgM son los primeros anticuerpos que aparecen en una enfermedad. Es decir, que son anticuerpos precoces que se van a encontrar en la fase aguda de una infección. Es decir, cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, de la toxoplasmosis, la IgM se va a encontrar en la fase aguda de la enfermedad. Es decir, van a ser los primeros anticuerpos en aparecer. Luego tenemos la IgG. La IgG es una inmunoglobulina, como hemos indicado anteriormente, que se van a encontrar en la respuesta tardía. Es decir, que se encuentra en la fase crónica de la infección. La inmunoglobulina IgG es también denominado memoria inmunológica. Cuando la IgG está incrementada, ¿eso qué nos está indicando? Que una persona en alguna etapa de la vida se ha enfermado por alguna enfermedad, ya sea una toxoplasmosis o alguna otra enfermedad de tipo hemotisular. Es una memoria inmunológica, pero no nos está indicando si esta enfermedad es reciente. Para la enfermedad reciente es importante los anticuerpos de tipo IgM. Luego tenemos otros exámenes, por ejemplo, la reacción de precipitinas o test del anillo. Esta reacción de precipitinas también es un examen serológico que nos va a permitir el diagnóstico de la triquinosis en la fase aguda. No nos olvidemos que la triquinosis también es una enfermedad donde las larvas, cuando se destruyen, van a empezar a formar antígenos y estos a la vez van a
determinar la formación de anticuerpos. Entonces, para el diagnóstico de la triquinosis, vamos a utilizar la reacción de precipitinas o test del anillo. Otros estudios que están apareciendo hoy en día y que en nuestro país tiene mucha importancia es la biología molecular. La reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Hoy en día el PCR se utiliza bastante para el diagnóstico parasitológico, fundamentalmente para enfermedades donde los diagnósticos indirectos no han tenido la sensibilidad y especificidad necesaria. Cuando hablamos de sensibilidad, ¿eso qué significa? Significa que una persona que realmente ha sido clasificada desde el punto de vista como un enfermo sospechoso, por decir, ya sea de toxoplasmosis o sea o de enfermedad de Chagas, el PCR nos puede dar buenos resultados. Sin embargo, hemos visto también que hoy en día el PCR se estudia bastante para el SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Entonces tiene mucha sensibilidad. El PCR te permite la producción de antígenos altamente específicos. Es decir, que estos anticuerpos, antígenos, van a actuar a nivel del ADN, es decir, donde existe prácticamente, donde se van a formar las células, y ustedes saben, según la ley de Virchow, toda célula procede de otra célula. Entonces, estos van a actuar prácticamente sobre el ácido desoxirribonucleico, es el ADN, es la última parte de la célula que le va a permitir la identificación de genes de parásitos que codifican proteínas antigénicas. Un ejemplo es la tripanosomiasis, o el T. cruzi, toxoplasmosis, hidatidosis y el RNA mensajero, estudios de antígenos virales proteína M. Hoy en día tenemos una epidemia muy grande que es el SARS-CoV-2, el COVID-19 que ha aparecido en la gestión pasada, a finales de diciembre, donde el 20 prácticamente hemos estado confinados por este nuevo coronavirus, que es un virus que tiene un RNA mensajero. El PCR ha sido muy importante para poder identificar, por ejemplo, esta enfermedad viral, el SARS-CoV-2. Por eso es que en algunos hospitales, por ejemplo, te piden el PCR, la proteína de inyección en polimerasa, porque tiene alta sensibilidad. Sin embargo, existen otros exámenes, por ejemplo, que son pruebas rápidas, donde la sensibilidad y especificidad es muy baja. Entonces, el PCR es una prueba muy útil para el diagnóstico parasitológico, que hoy en día, gracias a Dios, ya existen en algunos laboratorios, ¿no? La pandemia del COVID también nos ha permitido poder fortalecer nuestra red de laboratorios con esta prueba de PCR. Por ejemplo, acá en la Ciudad del Alto, en el CRA, el PCR ya está funcionando. Como experiencia, puedo decirles que en toda esta pandemia yo fui director regional de salud del Alto, manejé prácticamente todo el sistema de salud y hemos implementado el PCR en el centro de referencia ambulatoria, donde ya se hacen estudios para pacientes COVID. Y este PCR también es muy útil para el diagnóstico, no solamente parasitario, sino también para el estudio del bacilo de Koch. El PCR como tal, tenemos el GeneXpert, que es una prueba también molecular que ya se está haciendo también en la Ciudad del Alto, en los hospitales, por ejemplo, de referencia, que es en el CRA, que es el Centro de Referencia Ambulatoria, en el Hospital Holandés, en el Hospital Alto Sur, Alto Norte, se está haciendo estos exámenes, pero sin embargo ya también estos exámenes se hacen en INLASA. Entonces, es un estudio que ha evolucionado bastante
la proteína en cadena de polimerasa, donde no solamente identificamos parásitos, podemos identificar también el bacilo de Koch, podemos identificar la resistencia, por ejemplo, a la rifampicina, un medicamento muy útil en el tratamiento de la tuberculosis, el PCR Ginecber. Entonces, el PCR prácticamente, la polimerasa, la reacción en cadena en polimerasa, ha revolucionado prácticamente en el estudio del diagnóstico parasitológico y de otras enfermedades. Muchas gracias, jóvenes. Si tuviesen alguna pregunta, estamos dispuestos para poder compartir. Y si no existiese preguntas, toda la presentación, como es característica del doctor Calderón, se va a enviar al Classroom para que ustedes puedan estudiar todo el tema, porque tenemos una práctica que es diagnóstico parasitológico. Estos conocimientos les va a permitir también que ustedes tengan conocimiento sobre estas nuevas pruebas moleculares que nos van a permitir el diagnóstico de enfermedades hemotisulares en parasitología. Muchas gracias, jóvenes, por la... Buenas noches. Yo les agradezco por haber participado. Entonces, adelante, adelante, jóvenes. Doctor, tengo una consulta respecto a la penicilina que nos estaba indicando. ¿Cómo podemos hacer la prueba en un paciente si es alérgico a este medicamento? Estaba indicando a su persona que se le coloca una gota en el ojo, y cuáles son las características que pueden presentar. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por ejemplo, en la hipersensibilidad tipo 1 de tipo anafiláctica, antes de introducir cualquier medicamento o de recibir cualquier medicamento, siempre se debe hacer la prueba de tolerancia a la alergia. Entonces, se utiliza en todos los servicios una gota de la penicilina. Si la persona es si la persona tiene hipersensibilidad, inmediatamente el ojo empieza a enrojecerse. Inmediatamente aparecen pequeñas ronchas. Entonces, en ese caso, ese medicamento no debería ser utilizado, porque de lo contrario nos va a causar una reacción anafiláctica, una hipersensibilidad tipo 1, y el paciente podría tener problemas muy serios porque va a existir un edema de glotis y lesiones muy graves que te podría llegar incluso a una reacción generalizada que se llama la reacción de Stevens-Johnson. Entonces, en ese caso, no es necesario administrar. Pero también es importante siempre preguntar a toda persona si antes de que una persona reciba algún medicamento, es alérgico al huevo, alérgico al pescado, tiene algún familiar que haya tenido problemas de alergia, porque muchas veces las enfermedades anafilácticas pueden ser también de tipo familiar. He visto, por ejemplo, en toda mi experiencia de muchos años de servicio, algunos pacientes tienen reacciones de alergia en forma familiar. Eso se llama una atopía, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces, agradecidos por la atención y por la gentileza. Esto yo voy a pasar entonces al Classroom para que ustedes puedan estudiar. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, nos vamos a ver en otra oportunidad para poder compartir algún otro tema relacionado a la cátedra de parasitología.